valga la redundancia, las cuales también suelen clasificarse según la estructura que esté dañada, como por ejemplo si está dañada la pared abdominal, órganos sólidos, vísceras huecas y los vasos. Un poco de la cinemática de la lesión. Bueno, partiendo con que el trauma puede definirse en pocas palabras como un intercambio de energía entre un objeto externo y el organismo, siendo la magnitud del daño tisular proporcional a la cantidad de energía intercambiada. Eh, Podemos entender también esta energía como una combinación de fuerzas de compresión, deformación, estiramiento y corte. Eh, y el daño en el organismo ocurre cuando la suma de todas estas fuerzas excede las fuerzas cohesivas de los tejidos y órganos involucrados. Por ejemplo, en el traumatismo abdominal de tipo contuso pueden ser provocadas por impacto directo, por desaceleraciones bruscas, por fuerza de rotación excesiva y por desgarros. Aquí tenemos unas imágenes como ejemplo. Yo no puedo ver las imágenes muy bien porque tengo la pantalla corta, pero aquí vemos como choques vehiculares que producen eh, fuerzas compresivas de cizalla y desaceleraciones muy bruscas. También, ahora vamos a pasar a explicar un poco lo que es la fisiopatología de la lesión. Eh, bueno, primero que nada destacar que las lesiones abdominales se dividen en dos tipos de trauma, el contuso y el penetrante. El contuso es más común en accidentes vehiculares eh, y son de difícil detección, ya que el usuario en algunas ocasiones puede no presentar evidencia de lesiones externas ni dolor. Por eso es primordial que en la atención prehospitalaria eh, se ha identificado este tipo de traumas porque los órganos sólidos pueden ocasionar laceraciones en estructuras y los órganos huecos podrían estallar, derramando su contenido en el interior del abdomen. ¿Me permiten un poco que mis perritas se pusieron a ladrar? Sí, dale nomás, tranquilo, anda a solucionar eso. ¿Aló? Ya, estamos. Eh, Retomando, también existen otros tipos de traumas como los traumas penetrantes. Ah, ya, ahora sí, disculpen a todos por el problema. No te preocupes. Ya, eh, seguimos. Existen otro tipo de traumas que son los traumas penetrantes, eh, en las cuales la cavidad, la pared abdominal es perforada. Estos son comunes por heridas de bala o heridas por arma blanca, que hay de dos tipos, de baja velocidad, los cuales causan el daño en el tejido por laceración o por corte, y la herida por proyectiles de alta velocidad, que estas transmiten una mayor energía cinética a las vísceras abdominales y además causan lesiones abdominales por la desviación de estos proyectiles. Eh, una consecuencia de los traumas en general es la pérdida de sangre en la cavidad abdominal, que contribuye a la principal desarrollo de un shock hemorrágico o el shock hipovolémico, que también se puede producir por el derramamiento de líquido dentro de la cavidad abdominal, lo que causaría un aumento de la presión intraabdominal
que podría llegar a romper el diafragma y hace que los órganos se muevan hacia arriba, invadiendo la cavidad pleural, llegando a comprometer la expansión pulmonar y por ende una compensación del suministro sanguíneo afectando las fuerzas respiratorias y cardíacas. A continuación mi compañero les seguirá explicando un poco más sobre las evaluaciones primarias. Aló. Bueno, para complementar un poquito lo que estaba diciendo Daniel, es de vital importancia manejar como la cinemática bajo la que se produjo el trauma abdominal, puesto que esto al personal prehospitalario le va a entregar información que es de vital importancia, más o menos para poder inferir, ¿cierto?, en este momento crítico, hacia dónde podría estar orientado el daño. Bueno, hay tres aspectos que son muy relevantes a la hora de valorar la condición en la que se encuentra el paciente. Tenemos, por ejemplo, como sale ahí, la permeabilidad de la vía aérea, o extraer cuerpos extraños en esta en caso de que se encuentren, y por supuesto estabilizar la columna cervical. Bueno, ¿cómo podríamos observar esto? Si es que el paciente tiene una frecuencia respiratoria acelerada o una respiración que es muy superficial o un patrón respiratorio que no es muy adecuado, entonces nosotros podríamos sospechar de que hay un problema en su oxigenación. Bueno, el segundo punto importante que está aquí destacado es controlar, o bueno, ver si es que existe una hemorragia y en caso de que esta así sea, esté presente, controlarla. Y el otro punto importante es identificar si es que hay alteraciones neurológicas. Para esto nos puede ayudar la escala de Glasgow, ¿cierto?, que nos ayuda a evaluar el nivel de conciencia del paciente. En caso de que esta escala esté disminuida o arroje un valor muy inferior, esto nos da la sospecha de que pudiese haber una hipoxia cerebral. Esto es una baja de oxígeno hacia los tejidos del sistema nervioso central, o que podría haber un daño en el sistema nervioso central, o también que el paciente puede estar bajo el efecto de las drogas o del alcohol. También podemos observar, en caso de que el paciente esté sufriendo una hemorragia muy grande, que se encuentre en un shock, es decir, que podamos observar síntomas o signos de que el paciente ha perdido mucha sangre. Bueno, y además buscar evidentes contusiones o laceraciones o heridas penetrantes que el accidentado pueda tener. Bueno, en cuanto a la evaluación secundaria, es aquí donde vamos a enfocarnos ya per se, y como dice acá, con mayor determinación e importancia en el abdomen. Bueno, es muy importante manejar en este aspecto los 9 cuadrantes que tiene el abdomen, que ya han sido vistos en infinidad de ramos en el pregrado, que son, bueno, el mesogastrio, el epigastrio, el hipogastrio, hipocondrio derecho, izquierdo, flanco derecho, izquierdo, y las fosas ilíacas, dado que esta división del abdomen nos ayuda en la inspección a poder sospechar dónde estaría la lesión. Vale decir, si yo tengo una lesión en el hipocondrio derecho, entonces yo voy a sospechar del hígado automáticamente. Bueno, entonces como dice acá, en la inspección vamos a observar si es que hay lesiones de tejidos blandos o distensión. Bueno, la palpación también nos vamos a apoyar de los cuadrantes abdominales para poder identificar algún área donde quizás haya un aumento de volumen o bueno, es que aquí se juntaría con la percusión, pero puede haber un aumento de la matidez o del timpanismo en función de si se ha colapsado alguna víscera hueca, como puede ser el estómago, perdón,
o si es que tenemos alguna hemorragia interna. Y bueno, en la auscultación, si bien no es algo como patognomónico, se pudiese decir, a la hora de evaluar en la zona del abdomen, sí nos puede ayudar a detectar si es que se perforó el diafragma y se escuchan ruidos intestinales sobre la parte superior del abdomen. Bueno, en la parte del tratamiento, Daniel, si puedes pasar la diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, como dice acá, se debe tener en cuenta que ante un evento que tiene como resultado un trauma abdominal, existen prioridades en el manejo prehospitalario. Claro, como dice ahí, el aseguramiento del área en general, pero ahora remitiéndonos solamente al paciente y muy de la mano con la evaluación primaria, vamos a inmovilizar y prevenir el daño adicional. Esto quiere decir evitar que el paciente, sin querer, por supuesto, al moverse, al realizar alguna movilización, ya sea voluntaria o por un tercero, pueda agravar alguna lesión que él tenga en ese momento, como pudiese ser una evisceración de sus asas intestinales o incluso, si se quiere, un daño cervical. Controlar la vía aérea, por supuesto, porque independiente de donde se encuentre el traumatismo, prevalecer la oxigenación del paciente es vital para que éste siga con vida. Y más de lo mismo ocurre con la hemorragia. Intentar controlarla y tener en cuenta que suele ser con presión local lo que se realiza en la zona del abdomen, puesto que los torniquetes están más o menos indicados en lo que es el aparato locomotor, más que en una zona central. Bueno, conclusión. Bueno, aquí a modo de ceñirme a la opinión del grupo, voy a limitarme a leerla. Bueno, las lesiones abdominales causadas por traumatismos abdominales suelen ser recurrentes en nuestro país, debido al sinnúmero de automóviles que circulan día a día. Aporta de manera negativa el consumo de sustancias y exceso de alcohol a este tipo de accidentes, además de la violencia como las heridas de balas o armas cortopunzantes, lo que nos lleva a un punto de vital importancia. Un buen manejo del trauma abdominal en la atención prehospitalaria es fundamental para evitar la muerte de cientos de personas, incluyendo oxigenación, control de la hemorragia y embalaje para el traslado rápido. La reanimación debe ser equilibrada para no interceder en alguna lesión interna que pueda afectar el intercambio de soluciones cristaloides. Uy, no me deja leer aquí la presentación, me tapa, Dani, no sé por qué, la verdad. A ver si me puedes sacar hacia atrás como sacar la presentación. Claro. Para que se vean las demás y así se va la pantalla hacia atrás. Tal cual. Ya, retomo el tercer punto. La reanimación debe ser equilibrada para no interceder en alguna lesión interna que pueda afectar el intercambio de soluciones cristaloides. Cabe destacar la importancia en pacientes obstétricos que no están lejanos a algún tipo de trauma directo o indirecto afectando la vida de las personas. Bueno, esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias, si es que prestaron atención. Bueno, profe, con eso concluimos el grupo de trauma abdominal. Ya. Un aplauso para los compañeros. Aquí amerita que todos abran sus micrófonos y aplaudan. Ya, todos aplauden fuerte ahí el grupo que expuso. Ya, chiquillos. Bueno, tengo varias cositas que decirles y quiero preguntarles también algunas cosas. Profe, En disculpe por los general. perritos. ¿Ah?
Disculpe por los perritos en todo caso. ¿Ya? No te disculpes por eso, porque son cosas que ocurren cuando uno está en situaciones como esta. Y además creo que en general, de hecho lo iba a comentar aquí en la evaluación, me pareció que en general fue una presentación buena, con varias cosas que se pueden mejorar y otras que me parece importante destacar. Tú lo acabas de mencionar, no estuvo exenta de algunos imprevistos, pero lo pudiste manejar bien y lo pudiste resolver, y eso no limitó que continuaras de manera fluida con la exposición, y eso es algo positivo, ¿ya? Me pareció una presentación en general clara, me pareció, especialmente en la primera parte, que había bastante dominio del tema. Me gustó la capacidad de síntesis que tuvieron, en especial en temas complejos que yo sé que lo son, como la fisiopatología, que cuesta en el fondo acotar, porque hay harta información sobre eso, y eso me pareció que fue positivo. En la evaluación primaria me gustó que destacaron cosas importantes desde lo visual y también desde lo explicativo, ¿ya? Ahí por ahí tenían como marcado cuáles eran las cosas más importantes de la No sé evaluación si quiere primaria. que proyecte, ¿no? La Si quieres, muéstralo, sí, presentación. para que los compañeros que no se dieron cuenta lo puedan visualizar. Y, y, lo que sí me hubiera gustado, ya voy con las cosas que se podían haber mejorado. Quiero terminar con las cosas que me parecieron bien. En la evaluación secundaria me gustó mucho que profundizaran en lo que tiene que ver con las 4 técnicas de la exploración física. Eso es la evaluación secundaria en un paciente de trauma de abdomen, y eso era lo que caía, pero completamente atingente explicar aquí. Y eso lo explicó bastante bien Fernando. Se ciñeron a los tiempos, la presentación fue fluida, había un buen uso del lenguaje, y estuvo bastante bien la fluidez en general. Me pareció positivo que presentaran conclusiones, aunque también tengo unas preguntas que hacerle con respecto a eso, de algunas cosas que no entendí. Y, y bueno, y también considerar, por supuesto, de que siempre es más fácil, o no más fácil, pero siempre es un factor protector exponer en tercer lugar que exponer en primer lugar. Los grupos que exponen en tercer y cuarto lugar, sobre todo cuando hay una semana de desfase para las exposiciones, se llevan toda la retroalimentación de los otros grupos, por lo tanto tienen posibilidad también de mejorar en los aspectos que a lo mejor los otros grupos pudieron haber desarrollado de manera a lo mejor un poquito más precaria. Eso con las cosas positivas. De las cosas que creo que me parecen que son mejorables, es que cuando hablaron de la evaluación primaria, y esto también pasó en los grupos anteriores, falta profundizar sobre de qué se trata la evaluación primaria. Me hubiera gustado que con la misma profundidad y capacidad de síntesis que tuvieron para decir las cosas importantes de la evaluación secundaria, lo hubieran hecho en la evaluación primaria, porque aquí faltó desarrollo. Faltó poner énfasis en cuáles eran los puntos importantes. Yo gráficamente lo vi, y corríjame si estoy equivocada, pero yo creo que ustedes tuvieron la intención ahí de decir que lo que estaba marcado con la estrella grande era las cosas más importantes de valor en el paciente, ¿o no? ¿O estoy equivocada? Sí, profe, así es. Ya, entonces ahí faltó hincapié en decirlo verbalmente y de explicar por qué estoy destacando que estas 3 cosas son las más importantes, ¿ya? Además faltó desarrollo en la evaluación primaria. Se habló, obviamente, del control de la hemorragia, se habló de la oxigenación del paciente, pero ¿cómo se va a evaluar la oxigenación del paciente? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a evaluar? ¿Qué cosas voy a Profe, ver desde el... dice usted como decir que
evaluar la saturación Es que de oxígeno. solo lo mencionaste, hiciste como un barrido y mencionaste las cosas de la evaluación primaria, pero de manera muy general. Ahí faltó explicar qué es lo que voy a evaluar. Hablaste, por ejemplo, de la permeabilidad de la vía aérea y dijiste voy a ver si hay algún cuerpo extraño y todo. Ya, pero ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la maniobra de frente mentón, voy a hacer Ah, ya, retracción ya. mandibular, voy a hacer barrido con los dedos si es que observo algún cuerpo extraño. No te olvides que estamos hablando de un paciente que tiene un trauma abdominal. Por lo Sí, tanto, profe, no, probablemente, sí, lo tengo presente. Quizás pequé un poco como por el hecho de ir lo más rápido posible, como de que no nos comiera el tiempo de intentar ir como punteándolo muy rápido. Por ejemplo, si bien, claro, no le dije esto de barrido o de la maniobra, em, sí, sí me refería a la frecuencia respiratoria, al patrón respiratorio y a la bueno, profundidad de esta, pero exactamente. De eso había que hablar aquí. Cuando hablabas de la ventilación, ¿cómo vas a evaluar la oxigenación? Voy a observar al paciente, voy a observar qué tipo de respiración tiene. Recuerda que estamos hablando de un trauma abdominal, por lo tanto, lo más probable es que el paciente tienda a ocupar mecanismos compensatorios para poder ventilar bien en caso de que tenga alterada la oxigenación, que lo más probable es que ocurra si es que el trauma abdominal es grave. Entonces, ¿cómo voy a evaluar las características de esa respiración? Si es profunda, si es superficial, si si es hay uso de musculatura simétrica, accesoria, sí entiendo, si profe. hay uso de musculatura accesoria. ¿Qué pasa con el uso de musculatura accesoria en un paciente que tiene trauma abdominal? ¿Qué va a pasar con la musculatura abdominal que va a querer ocupar para poder? No va a poder. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a Vamos a tratar de utilizar compensar. musculatura de cuello. Exactamente, movilizar musculatura de cuello, una serie de cosas que eso era importante explicarlo acá. Lo mismo cuando hablaste del control de la hemorragia. Lo dijiste y lo mencionaste. Hablaste de los signos y síntomas, de que lo dijiste, el paciente ha perdido mucha sangre. Ya, perfecto, pero ¿qué vas a evaluar ahí? Voy a evaluar la piel, qué características tiene la piel, cómo es la temperatura, cómo es la coloración, ¿qué podría pasar con un paciente de este tipo? ¿Podría presentar palidez? ¿Podría presentar cianosis periférica? ¿Cómo voy a evaluar eso? O ¿Cómo sea, voy a, cómo voy a claro, evaluar la profe, perfusión del paciente? quiero que sepa que, por ejemplo, esa pregunta que me hizo yo sí la sé. Porque, por ejemplo, Ya, obviamente el paciente va a tener cianosis periférica porque eh, ante una pérdida de sangre, una disminución de la volemia, claramente el cuerpo es inteligente y quiere preservar la irrigación de los tejidos nobles. Por lo tanto, por supuesto que en los dedos va a haber cianosis. O sea, no me interesa enviar sangre en un momento crítico a los dedos. ya. ¿Y Quiero- cómo vas a evaluar la perfusión de ese paciente? Con el llenado capilar, profe. Con el llenado capilar, ¿cierto? Entonces voy a evaluar a través del llenado capilar, que es una prueba que me lleva pocos segundos, para ver cómo se está perfundiendo este paciente de manera periférica, porque probablemente no tenga una cianosis, o puede que la tenga como lo dice Fernando, pero a lo mejor está pálido. Y yo quiero saber qué está pasando con esos mecanismos compensatorios frente a la pérdida de sangre que está teniendo en el abdomen, ¿sí? Que bien lo dijo Fernando, puede ser de manera externa o puede ser de manera interna, pero si es de manera interna no es visible para los operadores de prehospitalaria, por lo tanto necesito buscar alguna forma de saber si este paciente está sangrando o no está sangrando de manera interna y de qué Ujú. forma, ¿sí? Si se empieza a comprometer desde el punto de vista de la oxigenación, si el paciente respira rápido, si tiene una respiración superficial. ¿Cómo lo voy a apoyar? Voy a controlar esa oxigenación y aquí hago la misma observación para el tema del tratamiento, porque ahí también faltó profundizar sobre esto. ¿Cómo voy a apoyarlo? Le voy a proporcionar oxígeno a través de qué? A través de una mascarilla, a través de una bigotera, a través de, lo voy a intubar, le voy a poner una mascarilla, una bolsa mascarilla. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso faltó profundizar ahí en el tratamiento. A mí me pareció de que en general eh, la presentación abordó todo lo que había que abordar, pero faltó profundidad tanto en la evaluación primaria como en el tratamiento. Y respecto de las conclusiones, me gustó mucho que plantearan conclusiones. Solo me quedé con una duda ahí respecto de a qué se referían con que la reanimación debe ser equilibrada. O sea, a lo que se refiere es que debe ser equilibrada en cuanto a
a lo que se propone respecto a la lesión que tiene, porque puede pasar algún, como mencioné yo, déjenme ver dónde lo tenía puesto. Claro, porque puede tener alguna lesión que pueda ser comprometida con algunas maniobras de reanimación. Me explico de mejor manera. Por ejemplo, puede causar trauma severo colocarle las manos encima a un paciente con daño abdominal ya referido a la zona del diafragma. Eso es lo que nos referíamos. Ya, ¿te refieres no causar más daño a partir de las maniobras que se ejecutan para el rescate del paciente? ¿Algo así? Por eso, la reanimación tiene que ser equilibrada en base a eso, que hay maniobras que no se pueden utilizar y otras que sí. No sé Ya, si me ok. entiendo. Ya. Y para finalizar, me gustó también de este grupo que sin dejar de hacer un uso adecuado del lenguaje técnico, fueron capaces de explicar de manera simple y, y con un cierto como dominio de lo que estaban explicando, todo lo que expusieron. Y eso me parece también bastante positivo. Así que gracias y acuérdense de mandarme el PPT, sí, el PPT y para que les pueda enviar su rúbrica de vuelta. Gracias, chiquillos. Ya, profe, gracias a usted por el feedback. Ya, profe, gracias por ponernos atención. Ya, vamos con el trauma raquimedular. ¿Están por ahí los chicos del trauma raquimedular? Hola, profe. Sí, Hola, profe, ¿se escucha? sí, se escucha bien. Hola, profe, ¿se escucha? Profe, estamos esperando que el David comparta el escritorio. Ya. ¿Quiénes van a exponer en este grupo? Yo voy a empezar, profe. Alexia Arancía. Alex, ya. ¿Y quién más va a exponer en este grupo? Yo, profe, Franco Amondes. Y Franco, ya, perfecto. Yo también, profe, y la Melissa Ramos igual. Ya, Melissa. Cuando ustedes digan. Ya. Buenos días, profesora, compañero. A nosotros nos tocó exponer sobre el trauma raquimedular. Pero antes que nada, hay que hablar sobre una definición ¿qué es la lesión medular? Bueno, la lesión medular es un problema neurológico que se caracteriza por un déficit en las funciones motoras y sensoriales, debido a una afección completa o parcial de la médula espinal. El trauma raquimedular es una lesión grave, potencialmente mortal, y que en un alto porcentaje deja secuelas neurológicas como la cuadriplegia o paraplegia. Las principales causas son los accidentes en vehículos motorizados, caídas de gran altura, hechos de violencia y lesiones deportivas. Por lo que en la gran mayoría de los casos, los pacientes presentan otras lesiones. También hay que hablar sobre el shock medular. El shock medular se refiere a una condición neurológica que se presenta inmediatamente después de una lesión medular. Es también conocido como shock neurogénico y se caracteriza por la hipotensión asociada a lesiones medulares cervicales o torácicas altas. Este característico shock resulta de la lesión de la vía simpática descendente de la médula espinal, produciéndose pérdida del tono vasomotor e inervación simpática del corazón.
Lo anterior causa vasodilatación de la zona afectada con acumulación de sangre y baja del retorno venoso al corazón, al igual que el gasto cardíaco. En el corazón se produce bradicardia, que sumada a la hipotensión conducen al estado de shock. Se produce además flacidez y pérdida de reflejos. Días o semanas después, el shock medular desaparece y la espasticidad sustituye al estado de flacidez en las áreas en donde no ha retornado ninguna función. También en el traumatismo raquimedular existen dos lesiones medulares: la lesión medular completa y la incompleta. En la lesión medular completa afecta a todo un segmento medular. En el paciente se encuentra parálisis y pérdida de la sensibilidad de las partes del cuerpo inferiores al segmento afectado. Y la lesión medular incompleta, hay daño en solo una porción de la médula espinal. Todos los signos se presentan en porciones espinales inferiores al segmento medular afectado. Y también se encuentran varios síndromes medulares, como el síndrome medular central, que afecta las porciones periacueductales de la médula espinal y se encuentra debilidad en los miembros superiores. El síndrome de hemisección medular, o también conocido como el síndrome de Brown-Séquard, donde hay lesiones unilaterales de la médula espinal con la presencia de parálisis ipsilateral, o sea, de un lado del cuerpo, pérdida de la propiocepción del mismo lado del cuerpo y pérdida de la sensibilidad contralateral. Y también está el síndrome medular anterior, que afecta a 2/3 anteriores de la médula espinal. Se afecta mayoritariamente la movilidad, hay pérdida de la sensibilidad y hay preservación de la propiocepción. ¿Se escucha? David, si puedes cambiar la página, porfis. Ya, en cuanto a la fisiopatología, el trauma raquimedular presenta procesos primarios y procesos secundarios. El proceso primario es el más común del trauma raquimedular. Este es de tipo compresivo contusivo, en el cual el desplazamiento de los elementos de la columna vertebral, como los fragmentos óseos, los discos y ligamentos, transmite energía mecánica sobre el cordón medular. Este mecanismo produce disrupción axonal y vascular, desencadenando la muerte celular inmediata. En cuanto al proceso de daño secundario, comienza con cambios progresivos vasculares debido al trauma inicial que llevan a edema e isquemia, y con esto la liberación de radicales libres, la alteración de la regulación iónica del calcio, con excitotoxicidad como consecuencia. En este mecanismo de daño secundario hay diferentes fases en que varios de estos cambios ocurren. En la fase inmediata, que es desde el inicio del trauma y las 2 horas, esta está dominada por el compromiso relacionado directamente con la lesión inicial. El primer cambio detectable es la inflamación generalizada del cordón espinal y que frecuentemente se acompaña de hemorragia de la sustancia gris central, en cuyas células se presenta necrosis debido a la disrupción mecánica de la membrana y a la isquemia resultante de la disrupción vascular. La disrupción microvascular induce a hemorragia en sustancia blanca circundante que puede empeorar el compromiso local y extenderlo a los segmentos adyacente, proximal y distal. En la fase aguda, que es desde las 2 a las 48 horas, es el periodo en que la lesión secundaria se vuelve dominante. En esta fase es donde hay más susceptibilidad para realizar intervenciones neuroprotectoras. Esta se caracteriza por la alteración de la regulación iónica, la excitotoxicidad, la lesión mediada por liberación de radicales libres, el aumento de la permeabilidad de la barrera hematomedular, los mediadores inflamatorios y la respuesta inmune celular. En la fase subaguda, que es desde los 2 días a las 2 semanas, se caracteriza por la respuesta fagocitaria máxima y se inicia la formación de la cicatriz glial.
Además comienza a restaurarse la homeostasis iónica y la permeabilidad de la barrera hematomedular. En la fase intermedia, que es desde las 2 semanas a los 6 meses, se caracteriza por la continua maduración de la cicatriz glial y el crecimiento axonal regenerativo. Y la última fase, que es la fase crónica, que es desde los 6 meses en adelante, en esta se lleva a cabo la maduración y estabilización de la lesión y continúa la formación de la cicatriz glial. ¿Me escuchó? Sí, Mary, sí se escucha. Ya, vale. Dentro de lo que es el manejo prehospitalario de la lesión, o sea, del traumatismo raquimedular, una sospecha de lesión medular requiere un tratamiento súper específico y cuidadoso, por lo que necesitamos conocer los síntomas de la lesión medular, como por ejemplo puede ser dolor lumbar, lesiones craneales y alteraciones del nivel de la conciencia, dolor cervical, déficit neurológico, dolor torácico y raquis sensible al dolor. El objetivo de un buen manejo prehospitalario, en este caso, es reducir el déficit neurológico y prevenir cualquier daño adicional de la función neurológica. La actuación en el lugar del accidente incluye llegar al lugar y leer, entre comillas, el escenario para apreciar el mecanismo de la lesión y así poder detectar posibles lesiones medulares. Poder hacer una rápida evaluación primaria del paciente con restricción de las funciones vitales, que sería el ABCDE del trauma, una cuidadosa evaluación secundaria y finalmente los cuidados definitivos que incluyen el transporte y la admisión en urgencia o centro traumatológico. En este tipo de pacientes la movilización tiene que ser muy cuidadosa. En este caso, la inmovilización de la columna en bloques es muy fundamental. Debe colocarse el paciente en decúbito supino sobre una superficie plana, dura y neutra, con la cabeza y el cuerpo alineados. Aplicar una tracción axial en el cuello, muy discreta, manteniéndolo también en posición neutra y evitando cualquier movimiento de este. Lo ideal en esta situación es que mientras tanto uno hace esa maniobra, otra persona esté colocando el collarín cervical y retirando todo tipo de ropa, pelo o cualquier cosa que impida un buen ajuste de este. Antes de inmovilizar la zona cervical es muy importante hacer una palpación muy cuidadosa para poder detectar así lesiones y valorar venas yugulares externas, pulso cardíaco, tráquea y cartílagos laringeos. Obviamente el paciente debe ser inmovilizado en el lugar del siniestro y durante el transporte por medio de este collar cervical, o sea, collarín cervical que ya les había nombrado. Inmediatamente después de llegar al lugar del accidente y siempre antes de la intubación, el paciente debe recibir oxígeno. Todo esto se debe hacer obviamente con el collarín cervical puesto. La permeabilidad de la vía aérea es prioridad vital, ya que no sirve de nada un buen manejo en la movilización del paciente si el paciente fallece o sufre encefalopatía grave por la hipoxia severa secundaria y un inadecuado o tardío control de la misma. La intubación de la tráquea y la ventilación controlada estarán indicadas solo en el caso de que la saturación de oxígeno sea menor al 90%
la frecuencia respiratoria sea baja o si la escala de Glasgow dé un puntaje menor a 9. Al decidir, o sea, al necesitar la intubación orotraqueal, esta debe realizarse, o sea, hay que tomar en cuenta que en un paciente con una médula inestable puede producir una lesión medular severa o la muerte. En la lesión medular, el objetivo principal es restablecer la circulación al tejido nervioso, por lo que se recomienda y lo que se hace en el manejo del shock neurogénico, que es uno de los más comunes. Se pone el paciente en posición de Trendelenburg, que es como acostado, recto, y la cabeza se pone a un nivel más bajo que los pies, para así poder aumentar o ayudar al retorno venoso. Y se le administran fluidos intravenosos con especial cuidado para evitar cualquier tipo de edema pulmonar. Al centro en el que se traslada depende de la estabilidad hemodinámica del paciente. Por ejemplo, si el paciente está inestable, inestable hemodinámicamente, debe ser trasladado al centro más cercano, aunque no sea un centro especializado. El transporte a un centro especializado solo se hace cuando el paciente ya está estabilizado totalmente. ¿Se escucha bien, profe? Si me puede responder, por favor. Sí, se escucha bien. Ya. Para la evaluación neurológica es esencial para poder realizar una valoración adecuada del traumatismo, como también para evaluar si existe algún deterioro en las funciones neurológicas. El examen neurológico tiene dos componentes, uno sensitivo y otro motor. Cuando un punto sensitivo o motor no es evaluable, el evaluador debe dejarlo como no consignado. En estos puntos hay que examinar la sensibilidad, ya sea profunda y superficial. Para la profunda se utiliza un alfiler, el cual se pincha en la zona, y la sensibilidad superficial, que está realizada con el tacto suave, ya sea evaluar los dermatomas con un pedacito de algodón o algo así. La apreciación de cada una de ellas debe ser medida separadamente de acuerdo con una escala de 3 puntos, ya sea 0 ausente, un 1 con alteración y 2 normal. La objetivación del examen sensitivo se consigue obteniendo 4 valores sensitivos por dermatoma. Los dermatomas son áreas de la piel inervadas por un nervio raquídeo y su ganglio espinal. Con respecto a lo motor, se debe evaluar la fuerza muscular. Esta se evalúa con la escala de Daniels. También se deben evaluar reflejos miotáticos, como por ejemplo bicipital, tricipital, patelar, aquiliano. También el tono muscular y si hay trofismo o movimientos anormales. Como tratamiento inicial, el empleo de esteroides es mandatorio, específicamente la metilprednisolona, la cual ha demostrado que a través de su acción antioxidante, los mejores resultados en la recuperación de los pacientes que sufren lesión medular traumática con rehabilitación a las semanas del trauma. Primero se debe iniciar el tratamiento intensivo en las primeras 8 horas posteriores al trauma. Como segundo punto, se administra un bolo de 30 miligramos por kilogramo de metilprednisolona administrado intravenoso en 15 minutos. Se hace una pausa de 45 minutos y después se continúa con una infusión durante 23 horas de metilprednisolona a dosis de 5,4 mg por kilo por hora.
dentro de las terapias emergentes, no sé si se ve ahí en la presentación, tenemos la hipotermia terapéutica. También tenemos agentes neuroprotectores como el riluzol o el litio y agentes neuroregenerativos como el cetrin. Bueno, y a modo como de conclusión, tenemos que tener en cuenta que el manejo prehospitalario del trauma raquimedular es muy importante porque el 25% del daño se puede producir o agravarse después de la lesión inicial. Este manejo prehospitalario incluye el examen del paciente, la inmovilización de columna, la oxigenación y el manejo cuidadoso de la vía aérea, así como el soporte cardiovascular. El tratamiento debe estar orientado a prevenir y disminuir el daño medular causado por los mecanismos secundarios de daño, principalmente prevenir la hipotensión. Un aplauso para los compañeros. Bravo. Ya, chiquillos. Algunas observaciones. Denme un segundito que estoy terminando aquí de tomar nota de unos apuntes que tengo. ¿Costó, profe? Me imagino que costó porque, sin duda, el traumatismo raquimedular es el de más difícil abordaje desde el punto de vista del prehospitalario. Y es uno de los temas que tampoco está tan desarrollado desde el punto de vista de la bibliografía. Ya. Entonces. Ya. Entonces, ¿qué cosas me parecieron a mí relevantes de este grupo? Me pareció que en general la presentación fue clara. Me gustó mucho la primera parte de la exposición con respecto a que creo que fueron capaces de sintetizar un poco lo que pasó con el grupo anterior también. Fueron capaces de hacer una buena síntesis de las cosas que eran importantes en el trauma raquimedular. Hablaron de la definición de lesión medular, que sin duda era importante de conocer antes de empezar a hablar del traumatismo raquimedular propiamente tal. Y ahí fueron capaces de sintetizar un poco sobre las lesiones medulares, cuáles eran completas, cuáles eran incompletas, y la manera en que expusieron la fisiopatología también fue bastante sintético y claro, ¿ya? Quizás ahí hubiera sido valioso que pudieran haber explicado cuáles eran los procesos gravitantes a la hora de la atención prehospitalaria. Porque si bien ustedes pasaron desde el proceso primario, el secundario, la fase subaguda y hablaron hasta la fase crónica, ahí hay dos fases, principalmente una, pero podría ser que incluso dos fases que son de alta relevancia en el prehospitalario, que son el proceso primario y el secundario, que es cuando ustedes están en contacto con el paciente, ¿ya? Después todo lo que tiene que ver con la parte subaguda, con la fase intermedia, la fase crónica, son cosas que se ven en el intrahospitalario, ¿ya? Ahí podría haber sido un poquito más enfáticos en esa situación. Pero en general, la primera parte me pareció que estaba bastante bien explicada. De ahí para adelante, me empecé un poco a como confundir respecto de qué era evaluación primaria, qué era evaluación secundaria. Pero sí logré resolver que cuando hablaban de la evaluación neurológica, se referían a la evaluación primaria y ahí hicieron énfasis a varias cosas importantes. Por ejemplo, hablaron de los objetivos del manejo del trauma raquimedular, donde me parece muy importante y que podrían haber hecho mucho más hincapié de que aquí lo más importante es conservar la vida del paciente. Ustedes lo escribieron en su diapositiva, pero desde la explicación
no hubo mucho énfasis respecto de qué pasa con este paciente. Tienen que considerar que estamos hablando de un paciente que muy en situación distinta a los otros traumas de diverso origen. Este es un paciente que probablemente tenga alteración hemodinámica y que sea muy relevante el tratar de manejar la evaluación primaria antes que la secundaria. En este tipo de pacientes, cuando son lesiones graves, es improbable que puedan hacer evaluación secundaria porque generalmente todos los esfuerzos están contenidos en resolver la evaluación primaria del paciente, ya el manejo hemodinámico, el compensar lo que va a empezar a pasar con un paciente que tiene alteradas sus vías aferentes y eferentes de la médula, ¿ya? De su sistema nervioso central, ¿ya? Hablaron ustedes cuando hablaron del manejo del trauma raquimedular, hablaron de movilizar, en la evaluación del paciente, perdón, hablaron de movilizar al paciente en bloque. Y ahí me hubiera gustado que pudieran explicar cómo van a movilizar a un paciente en bloque. Porque si bien Melissa explicó con bastante detalle cómo se iba a realizar la inmovilización cervical del paciente a través del uso del collarín cervical, habría sido importante saber cómo voy a inmovilizar el resto de la columna del paciente. Recuerden que cuando un paciente tiene una lesión de raquimedular, es probable que esté la médula lesionada no solamente en la zona cervical, sino que puede estar en el segmento torácico o incluso en el segmento lumbar. Por lo tanto, el movilizar al paciente en bloque tiene un fundamento. ¿Por qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Ahí habría sido interesante hablar de cuántos operadores se necesitan para movilizar a un paciente en bloque, de cómo voy a movilizar a un paciente si son 2 operadores, de cómo voy a movilizar a un paciente si son 3 o 4 operadores, y qué significa movilizarlo en bloque. No sé si a lo mejor ustedes lo revisaron y puede ser que aquí en la exposición no haya quedado claro, pero si lo pueden explicar para que los compañeros sepan qué significa movilizar al paciente en bloque. ¿No? Bueno, principalmente movilizar al paciente en bloque tiene que ver con que todo el segmento de la columna vertebral del paciente va a ser movilizado en un solo movimiento, ¿ya? Lo que se busca en estos casos es que el paciente, posterior al trauma, no reciba ningún tipo de movilización de manera independiente de ninguno de sus segmentos vertebrales, ¿ya? ¿Y por qué? Porque se entiende de que si está de que si hay una lesión o está interrumpida la irrigación nerviosa en alguno de los segmentos de la columna, el movilizar un segmento por separado de otro puede provocar un mayor daño, ¿ya? O también podría pasar de que si el paciente tiene una lesión leve a nivel medular, con un movimiento independiente de alguno de los segmentos, yo pueda agravar o seccionar de manera completa ese segmento de la médula que está ya dañado, ¿ya? Por lo tanto, por eso se habla de movilizar en bloque al paciente. ¿Y cómo se hace en la práctica? Se hace a través con el uso de una tabla espinal que se coloca a nivel de la columna del paciente una vez que ya se ha instalado el collarín cervical. Al paciente se lo coloca en una tabla que cubre desde el cráneo hasta las extremidades inferiores y se le moviliza solamente en un solo movimiento. Si son 2 los operadores que forman parte de la movilización, uno se tiene que preocupar de la contención de la columna cervical hasta que el paciente tenga el collarín cervical puesto y los inmovilizadores laterales al costado del cráneo, ya sea por el lado derecho y por el lado izquierdo.
Una vez que está controlada la columna cervical, los dos operadores se pueden preocupar de, con un paciente que está tendido en el suelo, se preocupan de movilizarlo hacia un costado, ya sea derecho o izquierdo, y por el costado contrario colocar la tabla espinal para que el paciente quede recostado sobre la tabla, ¿ya? Y en esa circunstancia, ya cualquier tipo de movilización que se le haga al paciente va a ser sobre el lecho duro, que es una de las cosas que explicó después más adelante la compañera, ¿ya? Que debe ser siempre sobre ese lecho duro que se movilice al paciente. Pero si al momento del accidente no tengo disponible un lecho duro para poder movilizar al paciente, es necesario que se le movilice de manera manual y en bloque tanto la columna cervical como todos los otros segmentos hacia distal. Bueno, eso era importante un poco que se hubiera como mencionado aquí como parte de la evaluación que se hace al paciente cuando uno lo aborda con un trauma raquimedular. Y lo otro, en el tratamiento, me parece que aquí hubiera sido valioso un poco hablar del ABCD del trauma y cuáles son las cosas que son importantes evaluar aquí. No se olviden que siempre hablamos de que el ABCD es como nuestra piedra angular para poder resolver todos los traumas que ocurren de distinto origen, ¿ya? Por lo tanto, aquí quizás más que hablar del tratamiento de la metilprednisolona y de los agentes neuroprotectores que claramente son el enfoque del tratamiento raquimedular intrahospitalario, era valioso hablar sobre lo que yo voy a observar en el prehospitalario y cómo lo voy a tratar. Por ejemplo, en el tratamiento, haber desarrollado un poco esto que ya yo mencioné sobre el movilizar la columna del paciente en bloque una vez que ya la he evaluado, el evaluar las características de la ventilación del paciente, porque tienen que considerar que este es un paciente que si siempre empieza a comprometer desde el punto de vista neurológico, obviamente su oxigenación también se va a ver comprometida, ¿ya? O pudiera ser que no, ¿ya? Va a depender de qué tan grave sea el trauma que haya recibido el paciente. Aquí también era importante evaluar en C todo lo que tiene que ver con el manejo de la perfusión, en la parte de la evaluación y también del tratamiento, ¿ya? ¿Qué pasa con este paciente que tiene una depresión de su sistema nervioso y cuáles son los síntomas que van a empezar a aparecer, ¿ya? La taquicardia, la hipotensión del paciente. ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar si el paciente está taquicárdico en la evaluación primaria? Voy a tomarle el pulso al paciente, voy a valorar las características del pulso, ¿ya? Voy a determinar cómo es ese pulso, si está conservado en ambos segmentos bilateralmente, en las extremidades superiores e inferiores, en la extremidad derecha, en la extremidad izquierda. ¿Qué características tiene ese pulso? ¿Cómo es la perfusión del paciente? ¿Cómo se está irrigando este paciente que probablemente tenga una lesión en la columna? ¿Qué pasa con la piel del paciente? ¿Qué pasa con la piel de un paciente que tiene un trauma raquimedular? ¿Está caliente? ¿Está fría? Eso era importante un poco de ver desde el punto de vista de la perfusión. ¿Qué pasa con la presión arterial del paciente? ¿Está hipotenso? ¿Está hipertenso? Cuando hablamos de D, aquí también priorizar qué pasa con la alteración neurológica del paciente, ¿ya? ¿Qué voy a aplicar acá? ¿Voy a aplicar la escala de Glasgow? ¿Vale la pena? ¿Qué voy a evaluar? Aquí habría sido súper importante hablar sobre el déficit, cómo se afecta desde el punto de vista de Glasgow el déficit motor en un paciente que tiene un traumatismo raquimedular. Y en E, también explicar lo que tiene que ver con la hipotermia que puede ocurrir en un paciente que sufre este tipo de lesiones. Eso faltó desarrollar en la evaluación del paciente y también en el tratamiento, más que centrarse en algunas cosas del tratamiento intrahospitalario del paciente. Desde el punto de vista de los aspectos formales, me gustó la presentación, me gustó la gráfica de la presentación, encontré que fue
¿cómo se llama? Un power limpio, me gustó de que no había exceso de letra, me gustó de que fueron sintéticos, como lo mencioné anteriormente en la primera parte. Hay que cuidar el uso de la lectura mecánica cuando uno hace una exposición, en especial, lo dije la semana pasada, en especial cuando estamos en este formato, donde no nos vemos las caras, donde no nos vemos la gesticulación y solamente nos escuchamos, ¿ya? La lectura mecánica tiende a jugarnos en contra cuando queremos exponer algo. Y lo otro también, chiquillos, que esto es una oportunidad de mejora para todos. Cuando voy a hacer una exposición por esta vía, donde solamente nos escuchamos las voces, tengo que cuidar todas aquellas cosas que tienen que ver con la forma en que me expreso, mi modulación, porque a ratos tenía como la sensación de que algunos de los expositores estaban así como con un poco de sueño, como que estaban así medio, no sé si acostados exponiendo o a lo mejor no sé si alguno de ustedes estaba enfermo porque se sentía un poco así como de letargo a la hora de la explicación, ¿ya? Pero son cosas que son completamente mejorables y que son parte de lo que se puede ir puliendo a la hora de una presentación, ¿ya? Yo les hago todas estas observaciones porque ustedes son profesionales en formación y desde los aspectos formales de una presentación hasta el contenido de lo que van a exponer, son cosas que les van a evaluar cuando ustedes den su examen de grado, ¿ya? Ya chiquillos, felicidades y al igual que el otro grupo, este grupo tengo todo, me enviaron todos los documentos ayer, así que tengo la presentación del PowerPoint y todo. Gracias y otra vez un aplauso para ustedes y si quieren podemos hacer un break un ratito, 10 minutos, tómense un tecito, un cafecito, terminen de despertar los que están todavía un poquito dormidos y nos vemos en 10 minutos para que hagamos la clase en 15 minutos si quieren, para que alcancen a ir al baño y todo. Son las 10:25, si alguien me corrige si estoy mal. Nos vemos 20 para las 11, para que hagamos la clase de soporte vital básico. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Nos vemos más ratito.